Hola y bienvenidos. Hoy vamos a viajar en el tiempo para explorar una civilización increíble, Mesopotamia. Un lugar que, aunque a veces no lo sepamos, sentó las bases de nuestro mundo moderno. Y para entender cómo llegamos hasta aquí, hay una pregunta fundamental que tenemos que hacernos. ¿Dónde empezó todo? ¿Cuál es el punto de partida del mundo como lo conocemos? Y la respuesta, bueno, no la vamos a encontrar en una metrópolis moderna llena de rascacielos. No, la encontramos mucho más atrás, en una llanura increíblemente fértil, una tierra moldeada por dos ríos muy antiguos. Justamente por eso, por estar entre ríos, los historiadores griegos la bautizaron así, Mesopotamia. El nombre literalmente lo dice todo. Es el corazón del Antiguo Oriente. Así que vamos a meternos de lleno en esta región para entender por qué de todos los lugares del mundo fue justo aquí donde nació lo que llamamos civilización. Y es que era una tierra de contrastes, ¿eh? Por un lado, unos veranos brutales. Imagínense, temperaturas de más de 50 grados. Pero por otro, estaba la magia de los ríos Tigris y Éufrates. Estos ríos eran la fuente de la vida. No solo daban agua, sino que con sus crecidas dejaban una capa de lodo súper fértil. Básicamente, crearon un oasis perfecto para la agricultura en medio de un ambiente que, de otra forma, sería súper hostil. Y claro, esta abundancia de recursos fue el chispazo que encendió la mecha de una de las transformaciones más importantes, si no la más importante de toda la historia humana. Ojo, que esto no pasó de un día para otro, ¿eh? Fue un proceso de miles de años. Pensemos, por allá del 8500 a.C., la gente empieza a cultivar sus propios alimentos. Y esto es clave, porque les permite dejar de moverse de un lado a otro y empezar a establecerse. Luego, unos 2000 años después, empiezan a criar animales, ovejas, cabras, y ya para el 5000 a.C., ¡boom!, tenemos los primeros asentamientos grandes y permanentes. El resultado de todo esto fue algo completamente nuevo, algo nunca visto. Empezaron a surgir asentamientos enormes. A ver, pero que nos hagamos una idea. Pensemos en Çatalhöyük, en lo que hoy es Turquía. Ahí, por primera vez en la historia, más de 5000 personas, 5000, vivían juntas, en un mismo lugar, como una sola comunidad. Y claro, ¿qué pasa cuando juntas a miles de personas en un solo lugar? Pues que la innovación simplemente explota. Las ideas fluyen, los problemas se resuelven de formas nuevas, y todo esto nos lleva directamente al siguiente gran paso, el nacimiento de las primeras ciudades de verdad, allá en el sur de Mesopotamia. Y en este contexto, durante el llamado período de Uruk, una ciudad destaca por sobre todas las demás, convirtiéndose en la primera gran metrópolis del mundo. Era un hervidero de gente, de cultura, de administración, pero sobre todo, era una fábrica de ideas que iban a cambiarlo todo. Y aquí viene algo que de verdad es fascinante. Uno podría pensar que la escritura nació para contar grandes historias, para la poesía, pero no, nació por una razón mucho más práctica. La contabilidad. Sí, así como suena. La escritura cuneiforme, con sus más de 700 signos, era básicamente una hoja de cálculo de la antigüedad para que los templos llevaran el control de sus riquezas. ¿Cuánto grano tenemos? ¿Cuánta cerveza se produjo? Pura administración. Pero no fue solo la escritura. Esta época fue una auténtica explosión de inventos que, literalmente, cambiaron el mundo para siempre. Pensemos, la rueda y el carro revolucionaron el transporte. El arado, que multiplicó la producción de alimentos. Y ni hablar de la metalurgia. Aprender a fundir cobre, oro, plata, abrió un universo de posibilidades. Cada uno de estos inventos fue un empujón gigantesco para la sociedad. Claro que todo este crecimiento trajo un nuevo problema, un desafío enorme. Con ciudades cada vez más grandes, más complejas, con más gente, la pregunta era, ¿y ahora cómo organizamos todo esto? ¿Cómo se gobiernan estas nuevas megasociedades? Y la solución fue una evolución en la forma de pensar el poder. Al principio teníamos ciudades-estado, como Ur o Lagash. Cada una era independiente con su propio gobierno. Pero luego surgió una idea mucho más ambiciosa, la de un imperio. O sea, un solo gobernante que no solo controla su ciudad, sino muchas otras ciudades y pueblos a su alrededor. El primer personaje que logró hacer realidad esta idea fue un tal Sargón de Akkad. Él fue el que a través de la conquista unió a las ciudades sumerias y creó nada más y nada menos que el primer imperio de la historia. Esto fue alrededor del 2400 a.C. Pero claro, gobernar un imperio no es solo cuestión de fuerza militar. Para que todo funcione, para que no sea un caos, se necesita orden. Se necesitan reglas claras para todos. Y esta necesidad nos llevó a otra de las grandes innovaciones de la historia. Una que tiene que ver con la justicia.
Estamos hablando, por supuesto, del famoso Código de Hammurabi. Este rey de Babilonia fue increíblemente metódico. Creó un conjunto de leyes que lo cubría prácticamente todo. Un problema con un acuerdo comercial, había una ley. Una disputa familiar, había una ley. Conflictos por tierras, también. Fue uno de los primeros grandes intentos de crear una sociedad basada en leyes, no solo en la voluntad de un rey. Entonces, esta nueva era de grandes imperios y leyes escritas preparó el escenario para lo que vendría después. Siglos y siglos de luchas por el poder, de alianzas, de intercambios culturales, todo girando en torno a quién controlaba el increíblemente valioso legado de Mesopotamia. Y durante los siguientes 1000 años, más o menos, el control de la región fue como un juego de sillas musicales. El poder pasaba de unas manos a otras. Vimos surgir al imponente imperio asirio. Luego, tras su caída, vimos el renacer de Babilonia. Y después, la llegada de Ciro el Grande y su gigantesco imperio persa. El golpe de gracia para esta larguísima era llegó en el año 331 a.C. El protagonista, un joven rey de Macedonia llamado Alejandro Magno. Cuando él derrota a los persas, no solo gana una batalla, sino que provoca un cambio tectónico en la historia. El centro de poder del mundo se mueve de Mesopotamia al Mediterráneo. Entonces Mesopotamia, como poder político, como imperio, desapareció del mapa, se acabó. Pero esto nos deja con una última pregunta, y es quizá la más importante de todas. Si Mesopotamia desapareció, ¿desapareció también todo lo que creó? La respuesta es un rotundo no. Su legado está literalmente en todas partes. La forma en que cultivamos la comida, la idea misma de vivir en ciudades, la escritura, la rueda, tener leyes escritas, incluso algo tan cotidiano como que un minuto dure 60 segundos, es una herencia directa de Mesopotamia. Son innovaciones tan fundamentales que ya ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí. Así que, para cerrar, aunque esa civilización como tal ya no exista, su eco resuena por todas partes. Y esto nos demuestra una gran verdad. El pasado nunca muere. De hecho, ni siquiera es pasado.